Usted está viendo Enfoque Nueva Inglaterra. Como dice el refrán, en un abrir y cerrar de ojos han transcurrido 2 años desde que Rusia incursionó en guerra contra Ucrania. Y hoy, pues la batalla continúa sin que hasta el momento Rusia haya levantado la bandera de victoria. ¿Ha sido Ucrania un hueso duro de roer? Bueno, esta tarde con nosotros se encuentra el coronel Luis Villamarí para propósitos de darle un poco más de comprensión y análisis, coronel, a este tema. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, José, muy gentil por la invitación. ¿Por qué Rusia al sol de hoy no ha logrado ganar la batalla, siendo una de las potencias más importantes del mundo? Pues por razones elementales tal como las que el que va a dar va a recibir. No hay enemigo pequeño, no se puede subestimar la capacidad de reacción de Ucrania, que directa o indirectamente tenía unos socios muy fuertes en la OTAN, y la historia de combates de Ucrania y de capacidad de reacción es grande, y el pueblo ucraniano realmente es indómito. Y nos anticipamos a algo que lo podemos decir alto y claro: jamás Rusia dominará Ucrania. ¿Por qué decirlo tan categóricamente, coronel, si por ejemplo en los pasados meses hemos visto que esa ayuda que en un inicio Ucrania recibió quizás no se compara con lo que al sol de hoy está ocurriendo? Vemos como ejemplo lo que está ocurriendo en el Congreso, ¿no? Claro, no hay las dificultades logísticas, las dificultades políticas del apoyo de la OTAN, del apoyo de Estados Unidos, son evidentes, pero es que el pueblo ucraniano es muy grande, es indoblegable, y así Rusia lo ocupe militarmente, jamás lo va a poder doblegar, porque tendrá la reacción permanente de guerrillas y de guerra asimétrica, y finalmente tendrá que salirse, como se dice coloquialmente, con el rabo entre las piernas. ¿Quién ha sido el gran perdedor de este conflicto bélico, coronel, en esta guerra? No, pues perdedores los pueblos de Ucrania y de Rusia, que han perdido mucha gente joven, potencialidad económica grande, que le han destruido muchas instalaciones a Ucrania, mucha infraestructura, que sería complicado el comercio, que sería complicado la explotación de sus recursos naturales, y que la educación y otros temas se han dificultado. Entonces Ucrania ha perdido mucho, pero Rusia también ha perdido, porque todas las sanciones económicas le han afectado su cercanía con Occidente y con el comercio, más el desarrollo tecnológico. O sea, han perdido ambos. ¿Cuánto usted puede pronosticar como experto en materia bélica que se sigue extendiendo este conflicto y cómo cada vez que se extienda podría complicar lo que es la geopolítica mundial, ¿no? No, pues la geopolítica mundial seguirá compleja, porque la solución a la que se llegue inmediatamente no va a ser la definitiva. Siempre quedarán rescoldos. Pero por lo menos en este año, mientras ocurren las elecciones en Estados Unidos, de una u otra manera el gobierno demócrata va a conseguir los apoyos que necesita, y Ucrania seguirá resistiendo. Y lo que venga después dependerá de quién gane las elecciones. Una presidencia, me ha dado usted el pie forzado, una presidencia hipotéticamente de Donald Trump, ¿cómo afectaría o beneficiaría ese escenario de victoria o derrota de Rusia en este conflicto, coronel? Pues la verdad que es que a Donald Trump no le conviene ni a Estados Unidos ni al mundo, porque ha sido muy conflictivo, tiene una visión muy particular de la situación, y por andar pensando en su ego, en su egocentrismo, metería a Estados Unidos en más problemas. Necesariamente Estados Unidos tiene que estar allí presente. O sea, una presidencia de Trump no sería conveniente para Estados Unidos, como tampoco es la de Biden. Biden ya es hora de que pase al retiro. Es decir, los dos partidos deberían replantearse quiénes son los candidatos para la próxima elección. Esta guerra de Ucrania ha recibido, digamos, la compañía a distancia de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, coronel. ¿Ha afectado ese otro conflicto y las ayudas que Estados Unidos igualmente brinda a lo que es la logística inicial que se tenía contra Rusia desde que comenzó la incursión? Claro, lo ha afectado muchísimo, porque es que aquí hay unos intereses geopolíticos grandes de China, que quiere sacar ventajas en los dos escenarios, y intereses geopolíticos de Rusia, que quiere tener control sobre el Medio Oriente por medio de Irán, e intereses de Irán, que juega cartas fuertes tanto en el conflicto en Israel, apoyando a Hamas, como suministrándole armas a Rusia y contactos clandestinos con Corea del Norte. Hay todo un ajedrez geopolítico sobre el tablero. El fin de esta guerra para el expresidente Donald Trump era, dicho por él mismo, fácil. Era llegar a una negociación con Rusia cediéndole más de una ciudad.
de Ucrania. ¿Usted entiende que al sol de hoy sigue siendo fácil, citando, ¿no?, al expresidente, esa solución del conflicto, o es mucho más compleja que eso? Es que Donald Trump tiene esa característica, habla como si él fuera el dueño del mundo, habla como si él fuera el dueño de Ucrania. Resulta que el pueblo ucraniano tiene todo el derecho, y es respetable y admirable, a defender que no pierde un centímetro de su territorio. Y el señor Trump no se puede atribuir el derecho de decir que él le cedería una ciudad a otra, porque eso sería una traición a un aliado que es Ucrania. ¿Qué necesita entonces Rusia, coronel, para los próximos meses y quizás años y poder hacerle frente a esta guerra? ¿Sigue dependiendo Ucrania, debo decir, de la ayuda de Estados Unidos o de qué depende Ucrania para subsistir en este conflicto? Del compromiso de la OTAN, de los países de la OTAN que están en Europa, que la apoyen más. Y también depende de que en Rusia haya un cambio de dirección política, porque es que el señor Putin también cree que él es el dueño del mundo y que nació predestinado para reconquistar el grandioso imperio soviético y el de los zares, y tiene también el ego supremamente alterado. Entonces se necesitan las dos cosas, que Europa se comprometa más, como de hecho ha venido haciéndolo, y también que en Rusia cambie la mentalidad gubernativa que ha impuesto Putin. Ya por último, coronel, ¿qué está ocurriendo en esa zona alrededor de Ucrania? ¿Hay países interesados en incursionar a la OTAN? ¿Usted entiende que esos intereses y la apertura que existe en la OTAN para recibirlos podría jugar un conflicto adicional contra Rusia, y Rusia estaría entrando a estos países? Pues Rusia tendría la intención, claro, de desatar una tormenta ya. Lo que pasa es que esta guerra, así como ellos le han practicado el desgaste a Ucrania, también los ha desgastado mucho los rusos, y dentro de la opinión pública rusa no existe la sinergia de acompañar esta aventura militar del señor Putin. Pero por el otro lado era una necesidad, y la verdad que Finlandia y Suecia estaban retardados en unirse a la OTAN, porque ante una mentalidad expansiva y obsesiva como la que tiene Putin y la que han traído desde la época de la Unión Soviética, hay que pararlos con argumentos muy fuertes y sobre todo con unidad. Bueno. No hay otra forma de detener a los expansionistas. Coronel, como siempre, un gusto tenerle con nosotros para discutir temas como el que abordamos en la tarde de hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto, José. Muy amable por la invitación. Siempre. Bueno, amigos, vamos